Hermano, busque su Biblia, rapidito. Gracias a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Busque su Biblia en el Salmo 39. Vamos a estar considerando el versículo 1 al versículo 6. Gracias, Jehová. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. 8 páginas todavía. Salmo 139, del 1 al 6. Salmo 139. Perdona, Sai. ¿Cuál fue que yo dije? ¿Y cuál era? Mejor. Es que no. Edwin, todo eso que te pasó fue Dios salvándote, ¿oíste? Eso no fue casualidad. Cuando yo escuchaba eso, yo dije, eso es la mano de Dios salvándolo. Algo peor le iba a pasar. Esos camiones cuando se van no hay que los pare. Esos caen donde... Y ahí no hay árbol que aparezca. Como a Félix le apareció un árbol. Pero me dio sabia. Salí de ahí más sabio. Hermano, vamos a estar leyendo la Biblia todos. Que se pongan de pie todos, por favor. Para reverencia a la palabra del Señor. Y gracias. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gracias, Dios, oramos por la palabra. Gracias, Padre. Tire su mano hacia acá y ore por mí, por favor. Ore por mí, yo oro por usted. Amén. Padre, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Padre, voy a predicar tu palabra. Padre amado, tú sabes que no puedo hacerlo sin ti. Por lo tanto, te pido tu ayuda. Te pido tu retentiva, te pido tu palabra, te pido tu ideas, Padre amado celestial. Fluye en mí para yo darle a tu pueblo lo que ya has depositado en mí, Padre amado. Te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y desde ahora seré exaltado, Señor, Padre amado, como siempre lo he hecho. Úsame como canal de bendición, Padre amado, para tu pueblo. Padre amado, Señor, atamos y reprendemos todo espíritu contrario al tuyo. Todo espíritu de las tinieblas queda atado y reprendido en el nombre de Jesús. Manifiesta tus prodigios y tus milagros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Repita conmigo, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Como todos saben, o todos los que estaban aquí saben, yo llevaba un mensaje en serie que estaba planificado para principios de enero, pero ya que el pastor viajó, pues tuve que utilizarlo, porque yo tengo los mensajes siempre en orden y digo, si me invitan, pues este es el que va. El otro, pues este es el que va. Y estaban esos tres en orden. Y ya predicamos sobre la omnipresencia, la omnipotencia. Y ahora vamos para la omnisciencia. Amén. Y quiero darle comienzo a este mensaje, resaltando primeramente los otros mensajes de los cuales ya hablamos. Los otros domingos. Ya que el mensaje de hoy, con este mensaje le voy a dar culminación a esta serie. O puede ser que nazca otro, quién sabe. Porque el domingo pasado el pastor hablaba del Supremo, de los Supremos. No, así estoy bien, Benito. De los Supremos, ¿verdad que sí? El primer domingo hablamos de la omnipotencia de Dios y decíamos que la omnipotencia de Dios es el poder absoluto de Dios,
y que esta cualidad es la que posee él. Y dimos varios ejemplos. Dimos como ejemplo que el poder absoluto de Dios se manifestó en diferentes partes de las historias bíblicas. Y dimos como ejemplo cuando Faraón dio aquella orden para que matasen a los niños. ¿Ustedes se acuerdan? Que fue la historia de Moisés, donde vimos que la manifestación de Dios fue básicamente que Faraón había dado una orden para que matara a los niños. Y el poder de Dios se encargó de poner al niño en las manos de aquel que lo quería matar, para preservarle la vida. Y dimos como ejemplo que el poder absoluto de Dios no tan solo hizo eso, sino que se encargó de poner a su mamá para que lo cuidase. Y puso a la mamá de Moisés a cuidarlo. Y vimos como el poder de Dios hizo eso. Que el mismo que quería matarlo tuvo que encargarse de él para cuidarlo. Y en ocasiones Dios trabaja así con el ser humano. Se encarga de que aquellos que desean sus carnes se encarguen de alimentarlo. Se encarga de que aquellos que deseen matarlo y no verlo bien tengan que bendecirlo, tengan que ayudarlo. Mi abuela tiene un dicho y el dicho dice que tú no puedes tener de enemigo a nadie porque tú no sabes a quién vas a necesitar. Y ella me decía esto desde muy chiquito. Y los otros días un amigo en el trabajo me ponía un ejemplo y me decía: ¿y qué tal si alguien te hizo daño y tú te lo encuentras que se le explotó una goma? ¿Qué tú haces? Y yo le dije: ¿en mi humanidad o en el espíritu? ¿Cuál de las dos quieres saber? Porque lo más seguro mi humanidad me va a decir: sigue de largo. Pero mi espíritu va a decir: detente. Porque es que hay bofetadas que no se dan con las manos, se dan sin ellas. Ese dicho también es de abuela. En otras palabras, que uno no puede pagar mal por mal. Que uno tiene que encargarse de hacer bien aunque te hagan mal. Y qué difícil es cuando la gente te hace mal y tú nada más haces bien. Porque llega el momento en que tú te cuestionas y dices: ¿por qué yo estoy haciendo tanto bien y recibiendo tanto mal? Lo que pasa es que habemos demasiada poca gente muy buena. Y entonces el enemigo quiere manchar esas pocas que quedan. Faraón podía operar desde afuera. Él operó desde afuera. Dijo: maten a todos los niños que ustedes vean, mátenlos, destruyanlos, desaparezcanlos. Pero Dios sabía operar desde adentro. Hablamos de esto. Este fue el ejemplo que dimos. Cuando Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Estás ready para esto? En ocasiones no son las personas que te quieren hacer mal. Es Dios que te quiere bendecir. Pero para bendecirte tiene que endurecer el corazón de alguien. Porque hay momentos que tú vas a crecer y de la única manera que tú vas a crecer es que Dios te ponga a alguien de frente. Porque el tú tener a alguien de frente muchas veces revela el carácter que tú tienes. Muchas veces uno se da cuenta si lo que tanto se te enseñó lo aprendiste o lo botaste. ¿Están aquí? Entonces Dios sabe y conoce cómo operar desde adentro. También hablamos de la omnipresencia de Dios y dijimos que la omnipresencia de Dios es la capacidad de Dios estar presente en todas partes al mismo tiempo, sin estar limitado al tiempo o al espacio. O sea, que no importa el lugar donde tú estés, tú puedes estar en un boquete y ahí está Dios. Si tú estás con Él. Porque Dios nunca va a dejar a quien lo busca solo. Si lo busca de corazón. Si lo busca en verdad. Y decíamos que la omnipresencia de Dios hace referencia a aquellas personas que conocen verdaderamente su presencia. Donde dijimos que para Dios las intenciones detrás de tus acciones no están ocultas. Sino que Dios, antes que tú manifiestes una acción, ya Él conoce lo que tú quieres hacer. Y decíamos que hay ocasiones que uno habla sin nombre, mal de alguien, pero Dios sabe el nombre. Que muchas veces tú tratas de disfrazar lo que tú quieres decir, pero Dios sabe lo que tú quieres decir.
Esa guayaba tú se la puedes vender al ser humano, pero a Dios, porque es que Dios no puede ser burlado. Uno de los ejemplos que dimos de la omnipresencia de Dios era lo que le permitía a Jesús vivir en el cielo mientras estaba en la tierra. Esa es la omnipresencia de Dios. Estoy en el cielo, pero estoy en la tierra, porque estoy en todo lugar sin limitaciones. Por eso es que a Jesús se le hacía tan fácil, gracias a Dios, discernir, aunque estaba en la tierra, lo que venía del cielo. Porque hay cosas que tú nada más las puedes discernir si estás conectado. En el estudio se hablaba de la importancia que tiene la meditación. La omnipresencia de Dios es tan fuerte que Dios mismo, cuando tú estás conectado, te deja saber quién viene a desconectarte. ¿Quién viene a querer interrumpir la comunicación? Otro ejemplo que dimos fue que la omnipresencia de Dios era la que estaba con Jonás en la barca, la que estaba en el agua y la que estaba en el gran pez. O sea que estaba en esos tres lugares al mismo tiempo. Y la misma provocó que tiraran a Jonás al agua y que el pez la cogiera. Y no tan solo eso, que dentro del pez la estaba esperando. Y lo hizo hacer la oración aquella que provocó que el gran pez lo escupiera. Gracias, Señor. Y otro ejemplo mucho más claro es el de Pedro y Cornelio. Uy. ¿Usted se acuerda de esa historia, la de Pedro y Cornelio? Que mientras Pedro tenía una visión de un lienzo y peleando con Dios, Cornelio estaba teniendo otra por allá, diciendo, ve para allá. Tenía una visión que descendía un lienzo, que descendía del cielo, y Cornelio estaba teniendo otra visión donde se le daban órdenes a buscar a Pedro. Y ese es el vivo ejemplo de la omnipresencia de Dios, que Dios estando aquí puede estar allá, y que estando allá puede estar aquí. A lo mejor estamos aquí y Dios está haciendo algo en tu casa, porque Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Ahora ese atributo no lo tiene el enemigo. Por eso es que hay cosas que lo descualifican. ¿Sabes que antes yo le tenía miedo a hablar en voz alta? Y ya yo no le tengo miedo a eso. Porque digo, yo estoy con Dios. El enemigo, ¿quién sabe dónde está? A lo mejor hoy no está aquí. A lo mejor hoy está por allá. Gracias a Dios. Pero ahora quiero entrar a lo que es la omnisciencia de Dios. Cuando buscamos la omnisciencia, el significado tiene por referencia conocimiento completo, absoluto e infinito. Quiere decir que Él lo conoce todo, lo sabe todo, incluso antes de que pasen. Gracias a Dios. Es decir, que Dios conoce todo y lo sabe todo. Un conocimiento infinito que no tiene fin. Tanto así que la Biblia hace referencia que cuando muere un pajarito, Él lo sabe. Que cuando se cae la hoja de un árbol, Él lo sabe. Que cuando a usted se le cae un cabello, Él lo sabe. Porque Él lo sabe todo. Gracias, Señor. Por eso la Biblia nos exhorta y nos aconseja a no afanarnos, a no querer brincar del presente al futuro. Porque ciertamente para nosotros es incierto lo que para Él es cierto. Porque Él conoce todas las cosas. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 28 al 30. Dice, empieza preguntando, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba
que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho mejor? ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? O sea que si Dios se encarga de su creación, de las hojas, de los pajaritos, de los lirios, de esto y lo otro, y los viste y los guarda, ¿usted cree que eso es más importante que nosotros? Cuando nosotros tenemos su soplo. Y brincamos al versículo 31 que dice: no os afanéis. Está dando duro. Porque si algo tenemos es el afán. Vivimos en un siglo, diría yo, donde la mayoría de las personas vivimos afanados en el mañana, en lo que tenemos que alcanzar, en lo que tenemos que lograr, en lo que queremos, en lo que... Pero se nos olvida que hay que estar alineado primero al propósito. Porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia, las otras cosas vienen. Las otras cosas vienen. Entonces, si tú lo sabes, ¿por qué te afanas? Feli, ¿por qué si tú lo sabes, por qué te afanas? Pero sigo para que no se dañe esto. En su omnisciencia se manifiesta el Dios proveedor. En ocasiones ni siquiera hay que orar por lo que necesitamos, porque ya Él lo conoce. Solamente tenemos que decir: Señor, tú eres el Dios proveedor. Y si tu palabra dice que tú vas a proveer, tú vas a proveer. Porque lo que tú dijiste, tú no lo vas a cambiar ahora, porque ya está dicho. Es que en ocasiones tenemos que saber cómo hablarle a Dios. Porque es que ciertamente no sabemos cómo hablarle, ni mucho menos cómo convencerlo. En su omnisciencia se manifiesta el Dios sanador. Pero hago esta pregunta: ¿tú te mereces ser sano? Porque es que hay ocasiones que Dios sana a la persona y la persona se le olvida que Dios lo sanó. Mira, yo oraba mucho porque Dios sanara a mi abuelo. Mi abuelo un día pasó, espérate, era esta mano, ¿verdad?, que tenía corta. Un día pasó al altar, así con su manita, porque le daba un dolor en el hueso, el frío. Y pasó llorando. Yo duré como 3 días orando: Señor, sánalo, Señor, sánalo. Y él estaba todo el culto, ¡guay! ¡Guay! Dando gritos ahí. Y el pastor se enojó y se paró delante de vaca, que voy a orar por ti, para que Dios te sane. Y si Dios te sana hoy, tú no puedes volver a la vida que tú tenías. Pero como eso no estaba en su corazón, Dios no lo iba a sanar. Entonces, Dios, ¿qué hizo Dios mejor? Lo salvó. Porque la salvación va por encima de la sanación. La omnisciencia manifiesta su misericordia. Su propio conocimiento le dice a Él cuándo tener misericordia. Porque hay veces que Él no la va a tener. Porque la Biblia dice que Él tiene misericordia ¿de quién? Él. Parece que se te olvida entonces. Se nos olvida. Porque a veces queremos aprovecharnos de ella y jalarle más de lo que ella da. Pero sigo para que no se dañe esto. Se manifiesta el Dios que sabe cuál es tu necesidad interna. Aquella que nadie ve, la sabe. Aquella que tú no se las contas, Él la sabe. Lo que pasa es que en ocasiones no queremos que Él la toque. Porque es que si la toca duele, si la toca molesta. Pero también conoce tu necesidad externa. Pero no tan solo eso. Todo eso no se encaja en la omnipotencia de Dios. Hay cosas que llegan más allá. Por ejemplo, gracias, Señor, toda la gloria es tuya, Padre. La omnisciencia de Dios fue lo que le dio la sabiduría a Juan, para Juan revelar lo que había sido revelado en el Apocalipsis. Porque Apocalipsis significa revelación. Dios le dio la revelación de la revelación. Le dio la sabiduría para él interpretar lo que se le había dado en el Apocalipsis.
La omnisciencia de Dios fue lo que le dio la sabiduría a Daniel para interpretar aquellos sueños. Pero la omnisciencia fue lo que le dio vida a los sueños de José. Fue lo que le dio vida. De hecho, de aquí se escucha todo. Chale, sirope. Tienes razón, gordito, de aquí se escucha todo. Eso es la opción del altar. Mira lo que, repito, la omnisciencia de Dios fue lo que le dio vida a los sueños de José, en José. O sea que los sueños no estaban ahí, pero hasta que Dios le dio, sueña. Ahí se manifestaron. Ahí fue que él comenzó a hablarlo, porque tomaron vida. Gracias, Señor. Ahora, Hebreos 4:13 dice algo que me llamó mucho la atención y dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Gracias, Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted escuchó? Lo repito. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que por aquello que usted piensa que usted no tiene que dar cuenta, va a tener que dar cuenta. Por eso Pablo, si mi mente no me es infiel, en un momento decía: Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Porque es que la omnisciencia de Dios no hay quien se le escape. La sabiduría de Dios es lo que te da el temor. Es lo que te da el temor hacia Él. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es. ¿Verdad que sí que es el temor a Dios? Porque su temor te da sabiduría y su sabiduría te obliga a tener una experiencia con Él. La sabiduría que viene a través de Dios te conecta a Él, te jala a Él. Por eso la Biblia hace referencia a que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría divina y está la sabiduría humana. La sabiduría humana es mala, diabólica y es del diablo. Sigo. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué es el temor? El temor es lo siguiente. Hace referencia que es una profunda reverencia, una profunda admiración, un profundo respeto por su grandeza, por su santidad, por su autoridad, por su pánico. No por pánico, sino el inicio de la sabiduría, que es la obediencia. Una relación que motiva a honrarlo y a vivir según su voluntad. ¿Se entendió? La sabiduría lo que hace es que te obliga a vivir en su voluntad, porque la misma te obliga a obedecerlo. En otras palabras, si usted no obedece, si no obedecemos, no hay sabiduría en nosotros. Su voluntad no está en nosotros. Lo que hizo que José tomara la decisión de huir cuando se encontraba con la esposa de Potifar, que ya lo estaba tentando, ¿fue su sabiduría o fue su temor? La sabiduría del temor que estaba en él. Porque si él le hacía caso a la mujer de Potifar, la sabiduría lo abandonaba y no había temor. Gracias, Señor. Es decir, que lo que te hace huir es el temor de tu sabiduría. El temor de lo que ya tú conoces que puede pasar si pecas. El temor, ese sentimiento que causa cuando hace las cosas mal. Ese redarguir que se siente por dentro. El pastor hablaba los otros días de lo malo que es sentirse sin oración. Ay.
Ustedes se han sentido así como que usted salió de su casa y usted está atormentado, no he orado. Hay nada más 5 minutos de oración en el estanque. Bueno, eso es difícil. Para los que oran eso es difícil, porque cuando ya tú construyes una relación con Dios, 5 minutos, aunque me perdonen, hay veces que funcionan, pero para los que oran eso no funciona. Porque Dios te demanda, te exige según lo que Él te ha dado. Un hombre me dijo a mí que a veces es mejor no conocerlo que conocerlo. Porque cuando lo conoces, Él te exige el doble. Pero yo prefiero conocerlo y que me exija el doble a que no me exija nada y yo me pierda. Si su exigencia lo que va a provocar es que se manifieste Él en mí, pues vamos. Gracias a Dios. En otras palabras, tú huyes por lo que tú sabes que te puede pasar si no huyes. Por eso es que aunque José huyó, la bendición no lo abandonó. Porque es que la bendición no abandona la obediencia. Es decir, si tú te encargas de obedecer, la bendición de Dios no te va a abandonar. Porque es que la bendición no abandona la obediencia. Porque antes de que llegue el pecado, llega la tentación. Y si le abres la puerta a la tentación, le abriste la puerta al pecado. Antes de que llegue el pecado, llega. Vamos al huerto del Edén. Caín y Abel. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? ¿Qué lo visitó primero? Envidia. Más bueno que yo. Y la mía no la recibieron, pero la de él sí. Se pegó a maquinarle. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque abrió la puerta. Porque hay veces que llegarán pensamientos a tu vida que no son tuyos, son de Satanás. Pero él tiene una forma tan habilidosa de hacer que eres tú. De hacerte creer que eres tú. El problema está en cuando tú sigues pensando en eso. Eso viene y se sienta así, mira, dentro de ti. Esperando que tú lo manifiestes. Porque de la abundancia del corazón, lo que pasó con Caín era que ya ese pensamiento estaba ahí. Él lo que tenía que hacer era manifestarlo. Por eso es la importancia de la meditación y la reprensión a tiempo. Yo un pensamiento, lo reprendo. No darle cabida. En ese momento la sabiduría te abandona porque tú abandonaste el temor. Porque tú abandonaste el principio. Adán cuando pecó porque abandonó su principio. Abandonó lo que se le había dicho. Abandonó lo que se le había ordenado, lo que se le había encargado. Por eso no podemos abandonar lo que se nos ha enseñado. ¿Qué fue lo que te enseñaron? Aquí hay ocasiones que tienes que cerrar tus oídos. ¿Qué fue lo que se te enseñó? Que hay veces que tienes que taparte la vista, hacerte la vista larga, porque hay cosas que pueden entrar en ti. Gracias, Jehová, mi alma te adora. Ahora, cuando tú abandonas el temor, el mismo temor hace que la sabiduría te abandone. El mismo temor de la sabiduría, el mismo temor te da la sabiduría para usar las cosas que vienen en contra a tu favor. Por eso José en aquella prisión todo le iba bien porque el favor estaba en él. Porque hay cosas que el enemigo la va a hacer para tu contra, pero la misma sabiduría te va a enseñar a cómo usarla a tu favor. La misma sabiduría te va a decir crece en eso. La misma sabiduría, aprovecha esa situación y crece, madura. La misma situación. Porque a José no lo posicionó la sabiduría, lo posicionó su temor. La posición que le dieron a Daniel no se la dieron por su conocimiento. Se la dieron porque no abandonó su temor. Dale la mano al que está todo ahí, no abandones tu temor. Si lo abandonas, pierdes. Por eso es que a Salomón, su sabiduría ¿cómo se dice? Desposicionó, así se dice. Eso es una palabra mía inventada. Lo sacó de la posición en la que él estaba.
¿Por qué? Porque la sabiduría sin temor no es sabiduría. La sabiduría sin temor no es sabiduría. Porque la Biblia dice que la sabiduría solo viene de Dios. Y si viene de Dios, te incita a hacer cosas malas. Y si viene de Dios, permite que tú fracases. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciarle a nadie. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además es pacífica. Es pacífica. No brinca antes de tiempo. No tira sin que le tiren. Es pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión. Wow, pero qué mucho nos falta aquí, Dios mío. Y de buenos frutos. Imparcial. O sea que en ella no hay lagueo. Sincera. Ay, qué problema. Sincera. Riquecito aquí que toqué algo aquí que no sé qué pasó. Gracias, Dios. Imparcial y sincera. Y cuando tú te encargas de habitar en ella, ella no te abandona. Ella no te deja, ella no te desprecia. Ahora, escuche bien. Es decir que de tan sabio eres, lo que da a entender que sabio eres, no es la sabiduría que tú proyectas. Es el temor que manifiestas. No es la sabiduría de aquella de la cual tú convences a la gente hablando. Es de aquellas decisiones que tú tomas cuando nadie te está viendo. Eso es sabiduría. Mira lo que dice la Biblia. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humanidad que da la sabiduría, con la humildad que da la sabiduría. Mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. O sea que la misma sabiduría de Dios te hace humilde. Mira lo que dice también la Biblia. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, respetuosa, dócil. Este fue el que leí. Imparcial y sincera. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener la sabiduría? A veces nos enfocamos tanto en libros, en cosas que escuchamos, en cosas que vemos, aún en cosas personales, cuando Dios tiene la sabiduría para enseñarnos aquello que queremos aprender. Lo que pasa es que en ocasiones no estamos dispuestos a aprender como tal vez expresamos que queremos aprender. Porque una cosa es tú accionar hacia lo que tú quieres aprender y otra es sentarte a esperar que sucedan. La fe sin obra, usted se lo sabe. Porque el hablar con sabiduría es fácil. Lo difícil es hablar con las manifestaciones que te dio la sabiduría. Eso es lo difícil. El tú no hablarla, demostrarla. El tú no decirla, sino que transmitirla. Una vez más te das cuenta que los hechos hablan más que las palabras. Porque es que la sabiduría de Dios no es como la sabiduría humana. La humana se exhibe ella. La de Dios se exhibe a Dios. Wow. Es decir que cuando Dios se encarga de depositar la sabiduría en un hombre, ese hombre básicamente está demostrando quién es Dios. Ahora, cuando es de él propia, ¿sabes lo que le pasa a él? Se le infla el pecho. Y todo lo habla en base. Y esa gente no pierden. La gente, una de las personas más difíciles para tú discutir son las personas que son soberbias.
que creen que son sabios en su propia opinión. Ahora quiero tocar unos ejemplos sobre la sabiduría, sobre la omnisciencia de Dios. ¿Usted se acuerda de aquella historia que habla en Job, donde Satanás subió al cielo? Subió al cielo y se paseó entre medio de los ángeles. Y me llamó la atención algo, y era que el pastor decía el domingo pasado que allá adentro no sabía que Satanás estaba ahí más que Dios. Porque era que aunque todos lo veían brillando, Dios lo veía oscuro. Aunque todos lo veían por fuera, Dios lo veía por dentro. Entonces para todos, así mismo pasa en la iglesia. Haga como hace Franklin, adórale. Así mismo pasa en la iglesia, que tú ves a todos normal, pero Dios sabe quién es topaco. Dios sabe quién está dando poco brillo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando estas cosas pasan? Acercarse. El altar es la solución. Y dice que se paseaba entre ellos. Igual como lo que pasó en el huerto, que Satanás se dio cuenta que había tanto de Dios en el hombre. Él dijo, no, yo le tengo que poner un poco de lo mío ahí, porque si no, voy perdiendo. Y por eso convenció a Eva, para él ponerle un poquito de lo de él. Y por causa de eso tenemos la batalla que tenemos hoy en día. Que tenemos dos seres dentro de nosotros peleando, la carne y el espíritu. El bien y el mal. ¿Quién quiere hacer el bien y quién quiere hacer el mal? Pero hay otro ejemplo que me llama la atención. La Biblia dice en Ezequiel 37. Esta historia usted la conoce. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Quiere decir que el profeta, aunque estaba fuera de sí, como uno dice, estaba fuera de lo que él era, de su ser, de su humanidad. Dios le está dando el privilegio de que escoja si sí o si no. Y él como quiera dice, tú lo sabes. Porque es que Dios conoce lo que nosotros no conocemos. Dios entiende lo que no entendemos. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oí palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y profetizó. Ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo que me llama la atención de la omnisciencia de Dios es el siguiente, que es una historia que tal vez no todos conocemos, pero me deleitó en leerla, me deleitó escucharla. Y es la siguiente, como no me la sé de memoria, pues la tengo que leer. Primera de Reyes 3:16. Dice, Señor mío, yo y esta mujer habitábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció que al tercer día de yo dar a luz, esta dio a luz también. Y habitábamos nosotros juntas y ningún extraño estaba en la casa, fuera de nosotras dos. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de a mi lado. Mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo, lo puse a su lado. Mientras tu sierva estaba durmiendo, ella lo puso a su lado. Colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana
y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces resulta que había una pelea entre estas dos mujeres. Porque una había matado a su hijo, pero quería el hijo de la otra. Y decía, no, ese es el mío. Y la otra, no, que este es el mío, este fue que yo parí. Y la otra, no, que ese es el mío. Entonces, Salomón se le manifestó la omnisciencia de Dios. Y le dijo a uno de los días, tráigame una espada, que lo vamos a picar en dos. Y entonces sale una mujer y dice, no, no lo hagan, mejor dáselo. Y la otra dijo, no, pícalo. Y él le dijo, dáselo a esa, a la que dijo que no lo picara. Porque la omnisciencia de Dios cubre todas las facetas. Ahora, ¿usted se acuerda de aquella historia donde unas personas decidieron decir, oh, vamos a crear una torre para así llegar al cielo? ¿Se acuerda de esa historia? Y la omnisciencia de Dios le dijo, oye, esta gente como que están llegando muy lejos para acá arriba. Vamos a poner un lenguaje diferente para que ninguno se entiendan. La omnisciencia de Dios hizo que ellos hablaran otro lenguaje y no pudieran terminar, porque pasaba que ninguno se entendía. Ahora hay otra historia que esta también me gusta y la tengo que leer. Se encuentra en Marcos 11, 27 al 33. Dice, volvieron entonces a Jerusalén andando él por el templo. Vinieron a él, a Jesús, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Gracias, Dios. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, yo también os haré una pregunta. ¿Qué manera más omnisciente de Dios de responder una pregunta con otra pregunta? Les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí y diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no los creísteis? Y si decimos de los hombres, ¿por qué? Dirá, ¿por qué? Pero también dirá, pero temían al pueblo. ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos entonces. Respondiendo Jesús les dijo, yo tampoco. Básicamente ellos ellos estaban buscando una falla en Jesús. Y dijeron, si nosotros manifestamos la sabiduría de nosotros es mayor que la de él. Pero ellos no se esperaban que se iban a chocar con la omnisciencia. La omnisciencia, aquella que conoce qué responder antes de que le pregunten. En otras palabras, lo que yo te estoy diciendo, que lo que ya ellos le estaban preguntando, ya Jesús sabía que se lo iban a preguntar. Y como él sabía, él ya tenía lo que le iba a preguntar a ellos. Y eso se manifestó también en el cielo cuando Jehová le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Se acuerda de esa pregunta? Gracias, Señor. Ahora también hay otra historia. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa de los fariseos, se sentó a la mesa. Y entonces vino esta mujer de la ciudad, que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y sentado detrás, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía. Ahora la omnisciencia de Dios entra aquí. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo dentro de sí, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte.
Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos él amará más? ¿Cuál de ellos se le amará más? Gracias, Señor. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco. Más a quien que se le perdona poco, poco ama. Y ella dijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirle entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino. Este es otro ejemplo. Entonces entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un político tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La omnisciencia de Dios discerniendo los pensamientos de ellos dentro de sí. Entonces nosotros a veces somos tan frescos y tan atrevidos que nos atrevemos a pensar mal dentro de su casa. No, nos atrevemos a cuestionar el por qué Dios hace esto y hace lo otro. Hermano, tenga cuidado, que eso es peligroso. Gracias a Dios. Sigo para terminar. Entonces, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, a los pecados te son perdonados, a decir, levántate, anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esta historia ustedes la conocen. Levántate, toma tu lecho y anda. En ocasiones a nosotros se nos entregaron cosas que a nosotros se nos hacen difícil otorgárselas a otros. Se nos hace difícil. A veces nos enfocamos más en qué podemos decir, a qué podemos hacer. Cuando la pregunta dentro de la casa de Dios debería ser, ¿qué podemos hacer? Ustedes saben que yo les voy a dar esto para qué. ¿Ustedes saben qué debería pasar más dentro de la casa de Dios? El sentarnos con nuestro pastor y preguntarle qué estamos haciendo mal. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué tú ves que puedo arreglar, que puedo mejorar? Eso debería pasar más. Porque en ocasiones hay cosas que tal vez tú no las ves, pero hay otros que las ven. Y tal vez el hermano o hasta el mismo pastor no tenga esa confianza como que o decir, no te lo voy a decir ahora porque tal vez estás débil. Pero ya cuando uno le pregunta, él se sienta con uno y todas las que te tenía anotadas te las va a decir. Entonces, esa es la exhortación. Hermanos, siéntense. Yo le pregunto a él a cada rato y a veces las respuestas que él me da no son las que yo espero, ni estoy 100% de acuerdo con él.
Pero es su opinión. Y si es su opinión hay que respetarla. Kevin, tú parece que quieres predicar también. Amén, hermano, póngase de pie.